Proyecto Yoga en Udelar presenta Sintonía Yoga. Un espacio para el desarrollo integral. Hablamos de yoga, una enseñanza para la vida desde la vida misma. Con el profesor Octav Ferkeluk y la colaboración de Andrea Ricciardi. Hola, les decimos en esta quinta instancia del proceso de aprender a meditar, la quinta lección que la presentamos para aprender los pasos necesarios para alcanzar un estado de meditación. La vez anterior hemos empezado a presentar las reglas del código ético y moral que el yoga presenta. Yoga que fue sintetizado por el sabio Patanjali hace 5.000 miles de años atrás. Y ahora con respecto a este código ético y moral tenemos que mencionar que mientras Yama representa mandamientos que conducen a la armonización de las relaciones entre el ser humano y todos los otros seres, entre el individuo y la sociedad, Niyama, la segunda parte, los segundos 5 principios, se refiere a la organización de la vida interior. Niyama contiene mandamientos de la disciplina individual, mientras en el Yama los mandamientos son universales como aplicación. No es suficiente imponer límites de comportamiento exterior, necesitamos también reestructurar nuestra personalidad profunda por medio de la práctica perseverante de los 5 niyama o advertencias. Según el tratado tradicional Yoga Sutra presentado por Patanjali, y así como fue presentado la vez anterior, hay 5 reglas o principios Yama. Estos son Ahimsa o no violencia, Satya o la verdad, Asteya o no robo, Brahmacharya, la continencia y Aparigraha, no posesividad. Niyama constituye la segunda etapa en el yoga. Según los Yoga Sutras por Patanjali, estos principios son Saucha, que significa purificación, Santosha, que significa el agradecimiento, Tapas, que significa la austeridad, Svadhyaya, el estudio, y Ishvara Pranidhana, la adoración al principio absoluto supremo, que en algunas tradiciones tiene el nombre de Dios. Lo que es importante y fundamental y también profundo es que un alma
iluminada se manifiesta y su manifestación puede ser analizada por los 10 reglas de Yama y Niyama. Estas reglas son necesarias al comienzo del camino de la transformación interior, en el momento cuando la persona, el alma, llega a un estado de perfección. Estas reglas ya no tienen más validez porque están dentro del alma de cada uno de nosotros, pero están presentadas e integradas de este modo para que nos ayuden a la etapa donde nosotros nos encontramos en el presente, para no generar corrientes subconscientes fuertes que nos pueden perturbar desde el intento de seguir una transformación interior. Son necesarias estas reglas al comienzo del camino. Más tarde las encontramos dentro de nuestro alma. Sería sin sentido hablar de reglas, de limitaciones en un camino que nos vuelve libres. El yoga es un camino que a nosotros nos permite manifestar un estado de libertad total, pero esta libertad total se logra integrando al comienzo algunos principios que después se integran y se encuentran integradas en el alma iluminada. Vamos a repetir brevemente el contenido de las reglas Yama que fueron presentadas la semana anterior. En el caso de Ahimsa, los hombres no deben entender solo la abstinencia de ser violentos. Hoy en día pocos son los verdaderamente violentos, pero muchos tienen este tipo de violencia reactiva, y a este nivel se encuentra la humanidad, porque hoy en día no encuentras violencia, y Ahimsa se movió a un nivel sutil, al nivel de las reacciones. No podemos dejar que cualquiera haga lo que quiere de nosotros, y necesitamos buscar el discernimiento. Yama y Niyama tienen como base nuestro poder de discriminación. Sin discriminación puede ser solo un fanático. Por ejemplo, una persona dice, pero yo no manifiesto violencia, yo no tengo una violencia física, pero se trata al nivel de las intenciones, estas reglas, y también al nivel de los pensamientos. Una persona no tiene que manifestar violencia ni al nivel de la intención para poder decir que respecta esta regla. Son reglas profundas. Nosotros tenemos que meditar, tenemos que proponernos a integrar estas reglas de un modo consecuente. Seguimos con la presentación. Satya propone no solo la verdad hacia los demás, sino la verdad contigo mismo, el estado de honestidad, también de no ofrecer perlas a los chanchos. Es una cuestión que se levanta muchas veces en los encuentros y no es una violación de la verdad. Lo mismo con la asteya, ser libres de deseos y de utilizar los objetos para otros fines o de no utilizarlos en exceso. También asteya es infringida cuando no usamos o usamos de una manera errónea las capacidades propias. También necesitamos aclarar que el robo empieza en la mente del hombre, del ser. La raíz del robo está en la mente y de acá necesita ser eliminada.
Nos recordamos también que hemos presentado Brahmacharya, que del comienzo tenemos que decir que no es una técnica sexual. Cuando nosotros practicamos Brahmacharya, así como fue presentada la vez anterior con la energía sexual, es como si nosotros hubiésemos solucionado el problema más importante. Brahmacharya es como un estado de autodeterminación, y debido a que la energía sexual es la energía más dinámica, el caballo más salvaje, se examina con respecto a la energía sexual porque se aprenden lo más rápido posible todos los secretos del control. Después aparigraha. En Occidente es muy importante porque todo el Occidente es una sociedad de consumo y es una sociedad donde se inflige mucho aparigraha. Ahora las reglas niyama son reglas que armonizan las relaciones entre el ser humano y todos los otros seres, organizan la vida interior. La vida interior puede tener estructuras complejas que se esconden en el área subconsciente, por lo tanto no es directamente accesible a nuestro poder transformador. Nosotros no sabemos y no tenemos acceso directo a todo lo que está dentro de nuestra mente subconsciente. A fin de influenciar lo mejor posible lo que está almacenado en el subconsciente y crear algunos hábitos positivos que producirán más tarde profundas transformaciones en nuestro ser, debemos crear actitudes interiores que son repetidamente tomadas en situaciones similares en la vida. Nosotros aprendemos una actitud a través de lo que es externo y después nosotros vamos a tener la misma actitud cuando nosotros meditamos, cuando nosotros trabajamos con aspectos internos profundos sobre los cuales no tenemos un acceso directo. Y acá es el aspecto profundo que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta cuando tratamos de respetar las reglas que le presentamos en la vida diaria. En la vida diaria nosotros podemos medir los efectos porque son aspectos más o menos físicos, pero cuando nosotros integramos aspectos internos profundos de nuestra vida interior, nuestra mente, los aspectos no son tan simples y evidentes. Las reglas niyama actúan como directrices espirituales para el desarrollo del alma, la base moral de nuestro carácter que crecerá de esta manera fuerte y pura. Son analógicamente como el árbol fuerte en el que la enredadera escala hacia las alturas. Integrar niyama implica que aumentemos la conciencia sobre la vida interior y dejar de lado la actitud de mirar el universo interior solo cuando sale el humo de allí.
La primera regla, niyama, es saucha o la pureza en el cuerpo y la mente. La práctica de la pureza implica que siempre nos relacionemos con pensamientos puros, hechos puros y palabras puras. Estos tres aspectos están correlacionados. La purificación comienza con el cuerpo y se conocen diversas técnicas que operan esta purificación del cuerpo. Sin embargo, este es solo el primer paso. Quien posee un corazón puro es también un practicante de saucha, pero a un nivel más profundo. Uno debe recordar que la purificación es un proceso y toma lugar en muchas formas. Es un malentendido común que la purificación se realiza una vez y para toda la eternidad. El estado de pureza puede mantenerse eligiendo las cosas puras, pensamientos puros, estados puros, emociones puras. Una mente pura es fácil y espontáneamente concentrada porque no hay en ella desequilibrios internos que pueden molestarla. La purificación es un aspecto muy profundo de nuestro ser para poder alcanzar un estado de felicidad. Muchas veces por la basura que nosotros tenemos en la mente, nosotros sufrimos. Si nosotros seremos capaces de eliminar esta basura, nosotros podemos vivir en un estado de pureza. Pero esta basura, lo que está sucio en nuestra mente, tiene que ser una práctica constante. No podemos pretender tener una purificación para siempre. Del mismo modo como nosotros purificamos, limpiamos el cuarto donde vivimos de un modo periódico, del mismo modo periódico y consecuente nosotros tenemos que aprender a purificar nuestras estructuras sutiles, especialmente la mente. Santosha, ser contentos, la aceptación con alegría de cualquier cosa que aparezca en el momento presente en la vida. Ser descontento es una de las principales razones de nuestra agitación mental hoy en día.
y una de las fuentes de conflictos. El descontento no hace las cosas mejor y en lugar de eso las hace peor. Muy a menudo atribuimos al estado de no estar contentos con las cosas que tenemos y por lo tanto empezamos a anhelar más. Sin embargo, un niño es contento y feliz incluso si él no tiene nada todavía, ni siquiera la idea de tener algo. Ser contento con lo que se tiene significa permitir que la mente en paz se centre en lo que desea lograr en el futuro. Esto hace que el enfoque sea más fácil y los resultados más claros. Necesitamos hacer la diferencia entre el agradecimiento espiritual y el agradecimiento formal, superficial. Hay dos nociones muy relacionadas: el agradecimiento santosha y la sinceridad interior. El agradecimiento no es una consecuencia, el agradecimiento es una causa. Necesitamos ser contentos aun cuando no tengamos motivos para ser contentos, porque necesitamos entender que el estado de ser contento necesita ser el porqué. Necesitamos buscar la razón para nuestros eventos positivos de la vida y más, el agradecimiento nos hace ser normales. Algunos preguntan ¿cuál es la técnica para ser contentos? Y la respuesta es ser contento. Tanto tiempo que concientizamos los estados arriba, abajo, alrededor de los mismos principios, entonces este contento y descontento es algo relativo y no es santosha, porque santosha es el estado de ser contentos, que es la causa y no el efecto. El tapas es el esfuerzo ardiente dirigido hacia un propósito definido. El propósito debe ser espiritual para tener la energía del tapas. La disciplina es una condición del genio. Es una cita. La disciplina espiritual es la condición para la realización espiritual. Sin disciplina, uno no puede seguir el entrenamiento de la mente y se pierde en el camino. Todos los esfuerzos que estamos haciendo en el camino crean, entre comillas, calor espiritual que quema todos los obstáculos de la mente. El esfuerzo espiritual pretende crear un estado de apertura y relajación que incluso bloquea que la estructura del ego toma el crédito de los esfuerzos. Se debe meditar con perseverancia, pero sin tomar el crédito sobre ello. Los resultados solo pertenecen al universo.
Nosotros tenemos que tener una disciplina. Al nivel mental, más que todo, nosotros tenemos que crear las condiciones y la costumbre de integrar disciplina. Cuando nosotros decimos que hagamos algo, entonces tenemos que hacerlo. Pero si nosotros decimos que lo hacemos y después no lo hacemos, esta va a disminuir mucho nuestra voluntad. La disciplina es la que crea un carácter fuerte, la disciplina es la que nos aumenta mucho la voluntad. Sin tener esta actitud de etapas, de disciplina, nosotros no podemos construir algo real. El tapas es un instrumento y no es una meta en sí. El tapas necesita ser muy bien definido desde el inicio, tanto en tiempo como meta. Es decir, cuando nosotros nos proponemos algo, tenemos que decir, lo voy a realizar tanto tiempo o lo voy a realizar hasta que voy a alcanzar tal aspecto. Por el tapas, llegamos a algunas capacidades y aún la finalización del tapas es un método por el cual aumentamos la voluntad y nos beneficiamos de los efectos ocultos de la finalización del tapas, pero estos son solo métodos. Después del tapas hay un periodo mágico de cristalización de los resultados. Cuando realizamos un tapas, es decir, una práctica espiritual ardiente, es inevitable que aparezcan dos fuerzas, una fuerza de inercia que nos mantiene en el mismo lugar y una fuerza de aspiración que nos impulsa hacia adelante. Si quieres vencer, necesitas tener una fuerza opuesta, así como se dice que una victoria sin esfuerzo es sin gloria. Por este motivo, no tenemos que esperar, no tenemos que imaginarnos, no tenemos que proyectar una victoria sin esfuerzo. No tenemos que decir, mira, quiero hacer una práctica interior de transformación y encuentro dificultades. Las dificultades es la que nos hacen a nosotros fuertes. Si queremos lograr algo, tiene que aparecer dos fuerzas, una de resistencia y de inercia y una que nos lleva hacia adelante. Sin una fuerza de resistencia, de inercia, la fuerza que nos lleva hacia adelante no va a tener un efecto transformador sobre nosotros. La transformación aparece cuando aparece también una fuerza complementaria que se opone hacia el sentido opuesto. Y le voy a dar un ejemplo. Para una persona que, por ejemplo, se propone ser vegetariana, es decir, tener un régimen del cual excluye el consumo de carne por un periodo de tiempo, es un tapas, es un esfuerzo muy grande, porque de este modo, además del hecho que se purifica por medio de una comida sana, vence dentro de ella misma algunas tendencias de comer, algunas tendencias que vienen desde el nivel subconsciente. Y las personas, cuando se proponen al comienzo de integrar una alimentación sana lácteo-vegetariana, el tapas para realizar tal régimen, tal conciencia sobre el acto de comer, le permite transformarse mucho. Pero una vez que persona ya integró en su vida una modalidad o integró en su vida una alimentación lácteo-vegetariana, la idea de mantener el tapas de ser vegetariano no le da más tanta energía y tanta transformación, porque ya no encuentra ninguna resistencia interior que puede generar las dos fuerzas que después generan una transformación y un calor espiritual que le permite transformarse interiormente. Entonces, nosotros tenemos que buscar siempre lo que nos impide en transformarnos y encontrar herramientas adecuadas correspondientes a los obstáculos que nosotros tenemos. Si nosotros no tenemos un obstáculo en una dirección, integrar un tapas en dicha dirección no es algo que puede generar en nosotros una transformación profunda. Otro ejemplo para entenderlo: si una persona fuma, proponerse
para no fumar más por lo menos un tiempo, es un tapas extraordinario. Va a tener tendencia de fumar, va a soñar de noche que fuma, va a tener la tendencia de comprarse cigarrillos, de pedir a un amigo, y va a ser una práctica interior muy fuerte. Pero tomarse el tapas de no fumar para una persona que no fuma, no va a tener ningún efecto transformador sobre ella misma. Así que el tapas es una transformación muy eficiente a través de una práctica específica en las direcciones que nosotros necesitamos transformarlas. Hemos llegado ahora a la regla de Svadhyaya, o el estudio a través de la contemplación. Es diferente al estudio normal, donde utilizamos solo la mente y la memoria. Acá el estudio es a través de la contemplación. Un elemento importante para el entrenamiento mental es la observación interior y el aprendizaje. Esto significa aprender de nuestras propias experiencias, así como de todas las experiencias que a nosotros nos rodean. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que nos pasa en la vida y aprender de todo lo que a nosotros nos pasa. Es un principio moral aprender de las experiencias que nosotros vivimos e integrar este aprendizaje en nuestra vida. Nosotros tenemos que contemplar nuestra existencia. La educación es algo muy importante. La educación es la que nos permite tener una vida superior. Sin educación, sin aprender de lo que a nosotros nos pasa, nosotros podemos mantenernos mucho tiempo en los mismos errores. Sí, Svadhyaya significa también aprender en el espíritu de la aplicación práctica y no solo de la memorización de información nueva. El aprendizaje no tiene que ser solo teórico, tiene que ser práctico, directo y concreto. Svadhyaya es un proceso de formación de nuestro carácter en lugar de obtener más información solo en nuestra mente. Las informaciones que nosotros recibimos tenemos que encontrar modalidades de ponerlas en la práctica. La idea de este principio es que las informaciones que ustedes reciben a través de estas emisiones tienen que ponerlas en la práctica. Tienen que tratar de integrar una modalidad de aplicar todo lo que aprenden a través de estas emisiones. Svadhyaya transforma nuestra alma, mientras que el estudio normal solo agrega más información a nuestra mente, haciéndola más ocupada y pesada. Por este motivo, a veces las personas que estudian mucho, que acumulan muchas informaciones, tienen la sensación que conocen mucho, pero de hecho el conocimiento real que nosotros lo tenemos es el que lo aplicamos. Svadhyaya habla sobre la necesidad del estudio de los textos fundamentales. Un texto fundamental es un texto que dice de una manera u otra la verdad o se refiere a la verdad.
Otro elemento muy importante es que tal texto fundamental se refiere a nosotros mismos de una manera u otra o tiene una relación directa con nosotros mismos. Svadhyaya es la concientización permanente de esta actitud de Svadhyaya. Svadhyaya supone la orientación hacia el autoconocimiento de nuestras acciones. Es importante que nosotros, cuando estudiamos, nos pongamos en la situación de aprender a través del estudio que lo hacemos. Cuando miramos una película, por ejemplo, una persona que tiene la actitud de Svadhyaya se va a poner en la piel del personaje principal o de otro personaje o de lo que se presenta en la película y trata de desarrollar de su propio modo de ser una actitud que la va a confrontar con lo que la película presenta. Es decir, si en la película se presenta una orientación de los eventos, la persona que mira puede dar soluciones, puede decir, mira, en esta situación podría la película desarrollarse de este modo, va a llegar en una situación diferente, va a tener algunas consecuencias sobre su alma y de esta manera la dicha persona integra la regla de Svadhyaya. Y ahora, la última regla de Niyama, Ishvara Pranidhana, que traducida significaría la mente en el corazón. Es una actitud de estar siempre en contacto con la conciencia absoluta a través de acciones, pensamientos, emociones. Esta es la actitud correcta que impregna la mente con todo lo necesario para los niveles superiores. Es decir, siempre nosotros tenemos que buscar el nivel más elevado. En una relación con una persona, con un amigo, es que siempre nosotros tenemos que encontrar el tema más elevado, la energía más elevada que podría ser entre nosotros mismos. Es un estado en el que abrimos la puerta interior para que el misterio superior entre para guiar nuestra mente y alma. Se trata de un estado que está por encima de cualquier religión y cualquier dogma. Es la apertura pura hacia el cielo de lo que está por debajo. Y acá nos podemos recordar algo que está escrito en la tabla de la Esmeralda, y la cita es la siguiente: lo que está por debajo es lo mismo con lo que está por encima, y lo que está por encima lo mismo con lo que está por debajo para lograr el milagro de la unidad.
En todo lo que nosotros realizamos, nosotros tenemos que tener una actitud consciente y continua de orientarnos hacia las energías más elevadas. Esta nos va a permitir también durante la meditación de orientarnos hacia las energías más elevadas, nos va a permitir crecer a través del proceso de meditación, elevar nuestro nivel vibracional y de este modo llegar a dinamizar los niveles superiores de nuestro ser. Ishvara Pranidhana es una devoción hacia el principio último absoluto en todas las acciones, pensamientos y todo lo que nosotros hacemos. De este modo, integrando incluso este aspecto, nosotros tenemos todas las 10 reglas, todos los 10 principios que permiten a nuestro alma orientarse hacia un estado de armonía que de este modo permite la eliminación de todas las tendencias subconscientes que podrían generar después en nuestro ser tendencias destructivas, tendencias de acumular energías negativas que podrían llevarnos hacia un estado de sufrimiento. Vamos a realizar ahora un ejercicio para entrenar la concentración mental, porque todo lo que nosotros realizamos es que integrando estos principios fundamentales de las reglas del código ético y moral y las otras etapas necesarias para un control de las resonancias a través de las posturas corporales, a través de la respiración, a través de interiorizar los sentidos, lograr un estado de concentración que nos permita realizar la meditación que después nos ofrece el acceso hacia un estado de felicidad, hacia un estado de samadhi o de éxtasis. Nos sentamos para realizar esta posición para realizar esta técnica, este ejercicio de concentración mental en una posición confortable, manteniendo la espalda y los hombros rectos con la cabeza en la prolongación de la columna y mantener este eje vertical que tiene que ser relajado. Esta va a permitir que las energías entren por debajo de nuestra columna vertebral y por arriba de la columna vertebral. Cerramos los ojos y nos preparamos para seguir los siguientes pasos. Relajamos rápida y profundamente todo el cuerpo desde abajo hacia arriba y
desde la izquierda hacia la derecha. Relajamos en este sentido, primero la pierna izquierda, después la pierna derecha, después el brazo izquierdo, después el brazo derecho, después el tronco desde abajo, la zona inferior del tronco, después la zona abdominal, la espalda, los hombros, el cuello y la zona de la cabeza. Después que alcanzamos esta relajación, orientamos la atención en nuestro interior, tratamos de retraer los sentidos de los estímulos exteriores que pudieran distraernos. Comenzamos mediante el aislamiento de la mente de cualquier pensamiento que pueda aparecer, haciendo un esfuerzo corto pero firme para suspender el proceso de pensamiento. Centramos después la mente sobre el objeto seleccionado. Mantenemos la atención en el objeto seleccionado para la concentración. Es recomendable no hacer esfuerzos o tensiones, permanecemos calmos, tranquilos y tratamos de focalizarnos. Nos vamos a dar cuenta del hecho que la concentración mental es un proceso estático. Durante la concentración, la mente está bloqueada, el pensamiento cesa y la actividad mental está suspendida. La actividad mental discursiva, racional. La única actividad mental permitida es el traer la mente hacia el objeto de la concentración cuando se pierde la focalización. Focalizarnos atentamente en el objeto de la concentración es enfocarnos con asombro y la curiosidad de un niño, como si no supiéramos nada sobre el objeto. Este enfoque no debe ser racional o intelectual, sino más bien debe llegar a la esencia a través del sentimiento y la intuición. Y vamos a repetir esta. Tenemos que realizar un enfoque que no sea racional o intelectual, sino más bien debe llegar a la esencia a través del sentimiento y la intuición. Explorar el objeto en un estado de silencio creativo sin ningún objetivo, solo esperando impresiones. Entonces existirá solo el objeto y nosotros. Entrar en un estado de continua expectativa eufórica acompañado con un alto grado de percepción. Permitimos que nuestro ser sea absorbido en y por el objeto. No intentemos a definir, emitir opiniones o entender, solo seamos permeables a este objeto, mirándolo como si fuera la primera vez. Esto nos abrirá hacia el objeto en sí mismo y va a crear el estado de receptividad mental en el que la intuición o la supraconsciencia es capaz de funcionar. Siguiendo este proceso, pronto vamos a notar que los objetos circundantes tienen muchos significados y mensajes que usualmente nos perdemos. Todo se convierte en pura maravilla, un misterio fascinante que poco a poco será develado completamente. Descubriremos que todo es sostenido por una energía invisible y que puede llegar a sentir y controlar esto al mismo tiempo. Sí, al principio notamos que el ejercicio falla, aceptamos este hecho como normal. Recordamos que en el yoga no hay ningún esfuerzo inútil. En otras palabras, cada esfuerzo será fructífero, como los sabios dicen, el barro es tan valioso como la flor de loto que alimenta. De este modo, nosotros tenemos una actitud necesaria que nos permita transformar la vida en su sentido real. Nuestra mente nos roba la maravilla de la vida, nos roba el misterio de la vida por las impresiones mentales que la mente nos sirve de un modo automático. Nosotros, si no purificamos nuestra mente, si no tenemos una actitud real, abierta y viva sobre los fenómenos de la vida, tiene la tendencia de servirnos impresiones mentales que nos dan de este modo la sensación que no vivimos más. Si una persona, por ejemplo, después de haber vivido muchos años, siente
que no vivió de verdad esta vida. Es como consecuencia el hecho que confió más en lo que la mente le dijo y no trató de conectarse directamente con la vida. Nosotros, a través de la meditación, aprendemos a conectarnos con la vida así como es. Nosotros tenemos que ser vivos, nosotros tenemos que conectarnos siempre con el medio externo, siempre conectarnos con las personas que las queremos, siempre conectarnos con nosotros mismos. Si nosotros no tenemos esta actitud mental abierta, libre y pura, nosotros lo que percibimos son solamente las impresiones mentales y no la vida en sí. Tenemos que aprender a conectarnos con la vida real. De este modo nosotros vamos a percibir la felicidad, vamos a percibir la vida, vamos a percibirnos a nosotros mismos y vamos a tener la felicidad de vivir. Si nosotros no tenemos esta actitud que la meditación nos ofrece, nosotros vivimos una vida artificial, nosotros vivimos una copia de la vida que no es una vivencia real, sino que es una simulación mental que no tiene la capacidad de conectarnos con las energías macrocósmicas. Si nosotros nos aburrimos en una situación, es que nosotros no vivimos. Cuando una persona vive, no se aburre. Podemos aprender un montón de los niños a vivir la vida. Los niños, los chiquitos, viven de un modo real. Ellos nunca se aburran con lo que están haciendo. El ser humano se empieza a aburrir porque su mente ya le ofrece informaciones sobre lo que está haciendo, pero no son informaciones reales. Tenemos que darnos cuenta cuál es la vida, tenemos que aprender a vivir la vida, tenemos que aprender a manejar la vida, superar las tendencias mentales inferiores y orientarnos siempre hacia un estado superior mental. Como una conclusión, hasta ahora nosotros hemos aprendido algunas informaciones sobre la meditación, hemos presentado con detalles las primeras 2 etapas, también hemos presentado de un modo general las siguientes, ya tenemos un punto de vista sobre lo que la meditación significa. Lo que a nosotros nos queda ahora es seguir el entrenamiento para lograr la meditación, el estado de meditación. No es simple, implica esfuerzo, pero sin esfuerzo, sin una práctica constante, sin una sinceridad total, nosotros no vamos a alcanzar casi nada. Si nosotros de verdad queremos alcanzar algo con nuestra vida, lograr algo excepcional, si nosotros queremos ser diferentes, nosotros tenemos que empezar a integrar aspectos tradicionales, fundamentales, y el yoga nos presenta una modalidad segura y eficiente y rápida que nos permite sacarnos del estado de limitación, desde el estado de ser tibios de un modo en el cual nos encontramos y nos permite sentir y nos da la posibilidad que de verdad vivimos esta vida. La vida es así como nosotros la vivimos, la vida es así como nosotros somos. Si la vida es poco dinamizante, es que nosotros somos poco dinamizantes. Cuando la vida está llena de asombro, cuando la vida está llena de alegría, es que nosotros nos hemos transformado interiormente para poder percibir estas dimensiones de la vida. Si nosotros no nos transformamos interiormente, si nosotros no tenemos una disciplina interior, si nosotros no tratamos de integrar aspectos fundamentales de la vida, nosotros nos vamos a quedar con una copia de la vida. Vamos a decir que la vida es difícil, vamos a acumular algunas enfermedades, pero no vamos a vivir y no vamos a conocer en esta existencia la vida así como es. Es nuestra chance de integrar estos aspectos y sentir que de verdad disfrutamos la vida. Son aspectos fundamentales, son aspectos especialmente para los que están preparados a integrar estos aspectos, que están abiertas o están preparadas y presentadas para todos los que están
dispuestos a integrar estos aspectos indiferentemente de la edad, del sexo, de la preparación educacional. Estos aspectos están para todos, pero nosotros tenemos que estar para estos aspectos. Están útiles para todos nosotros, pero solamente los que tienen la madurez interior de sentirle la importancia, de ver qué tienen que hacer con su vida para integrarlos, van a poder disfrutarlos, van a poder utilizarlos para el bien de su ser y el bien de los demás. No es que el yoga no es para nosotros, es posible que nosotros no seamos preparados para lo que el yoga nos puede ofrecer. El yoga es la ciencia de la vida. Si una persona quiere vivir de verdad la vida, si quiere conocer todos sus aspectos, si quiere profundizar los aspectos más sutiles y elevados de nuestra existencia, tienen que integrar técnicas de transformación interior. Sin esta transformación nosotros experimentamos solamente una parte de la vida, solamente algunos aspectos de la vida los vivimos. Si queremos vivir la vida en todas sus dimensiones, nosotros tenemos que transformarnos en todas las dimensiones que nosotros las tenemos, pero las tenemos de un modo potencial por ahora. El ser humano tiene que transformarse. El ser humano viene con un potencial muy grande en esta existencia que la tiene que desarrollar. Sin desarrollar este potencial, el ser humano se queda en niveles instintuales, en niveles limitados e inferiores. Las personas que de verdad llegaron a transformarse, llegaron a ser líderes para los otros, fueron personas que se transformaron interiormente. Si una persona elige una transformación consciente, puede lograr este estado. A veces la vida los pone a algunas personas en condiciones difíciles para realizar la transformación. Es posible, por ejemplo, que por algunas coyunturas una persona llega en el cárcel. En el cárcel la persona tiene tiempo para profundizar su vida, tiene tiempo para reflejar su contenido, y de este modo dentro de esta persona, dentro del cárcel donde está, puede realizarse una transformación. Pero en el mismo tiempo una persona que llega en el cárcel puede destruir su alma. Depende de cada persona hacia dónde se orienta en condiciones la límite. Pero cuando una persona integra un camino de transformación interior, y el yoga es una de las posibilidades maravillosas que nosotros tenemos, siempre va a desarrollar los aspectos benéficos, los aspectos elevados de su ser, y nunca va a desarrollar dimensiones de su alma que le va a permitir destruir su existencia. Es algo elevado, algo seguro para todos los que lo integran de un modo correcto, pero debe ser integrado, debe ser practicado, y de este modo el ser puede alcanzar los niveles más elevados de su condición humana. Con esto terminamos ahora esta emisión, y empezando con la próxima vez vamos a presentar las etapas de control de las resonancias energéticas a través de las posturas corporales, control de las resonancias energéticas a través de técnicas de respiración y control e interiorización de los sentidos. Y en el último encuentro de la serie de los 7 lecciones sobre la meditación, vamos a hablar sobre las etapas avanzadas: concentración, meditación y samadhi. Le agradezco por la emisión. Le recomiendo que empiecen a escuchar y tratar de aplicar estas informaciones en su práctica constante diaria, y de este modo va a tener una herramienta segura de transformación. También esperamos sus llamadas a la radio durante la emisión de lunes de 13:30 a 14:30, y de este modo vamos a poder aconsejarlos, vamos a poder guiarlos en este proceso de transformación interior que nosotros ya la hemos empezado, ya tenemos una experiencia y le podemos ofrecer de un modo abierto, de un modo entusiasta, todo el apoyo que lo precisan. Gracias. Que seas el ejemplo de lo que querés transformar en el mundo. Volvemos el próximo lunes
de 13:30 a 14:30 en Uniradio, la radio de la universidad.